Lo primero que diría es una imagen nada más, pero este presbítero, que efectivamente, no con toda exactitud, pero se nombra así, diocesano secular, no ha tenido un hogar espiritual, espiritual sí, vocacional, fuera del seminario, y ese no es ya en la vida pastoral, a lo largo de milenios, o mejor, por lo menos de un milenio. De alguna forma hemos sido los sin techo de la Iglesia. Cuando hablo de hogar vocacional, hombre, pues nosotros tenemos la parroquia, ¿qué más? Tenemos la Iglesia, que es el hogar de todos, pero las vocaciones específicas casi siempre tienen un hogar vocacional donde se comunica no solo la fe bautismal y no solo la caridad, sino la raíz de la vocación. La reforma de Gregorio VII en torno al sacerdocio, sus exigencias, según Herrlich, lo cita von Balthasar, pues tuvieron un efecto colateral no querido. En la historia pasa como con la aspirina, ¿no? Y como en todos los medicamentos, curan algo y estropean algo. Incluso las mejores intervenciones siempre tienen efectos colaterales no queridos y no del todo buenos. El programa de la Libertas Ecclesiae de Gregorio VII es una exigencia muy fuerte para la conversión del clero y indirectamente abre paso a una división entre el clero que van a llamar secular, con un sentido peyorativo en principio, y el clero que poco a poco, mediante carismas, fundaciones, etcétera, se va a convertir en el sacerdocio regular o regulado, sometido a reglas, estructurado, etcétera. Cada sector de estos, el secular y el regular, por hablar de sectores, ha hecho su aportación a la evangelización. Se han complementado, y se han complementado gracias a ese servicio de la Iglesia Universal que ha sido y es el Romano Pontífice. En este camino, un poco de separación, no ha jugado positivamente la definición teológica medieval del sacerdote. La teología efectivamente es muy limitada. Es decir, el pensamiento va detrás de la vida y nunca abarca la totalidad de la vida. Es un conato, es un conato. No sabemos todo lo que sabemos. No sabemos decir lo que sabemos y mucho menos sabemos expresar lo poco que sabemos que sabemos. Y la teología está en ese sabemos que sabemos. Por lo tanto, ahí las definiciones medievales son interesantes. Subrayan el signo, subrayan el impacto, el carácter, la caracterización y subrayan el poder espiritual. Sea Lombardo, sea Alejandro de Ales, sea Dun Escoto, siempre van en... Pero la relacionalidad queda un poquito en penumbra. Es verdad que ellos no son culpables, ya mucho antes el episcopado, que es central para comprender el sacramento del orden, pues estaba muy en duda de si era sacramento o no era sacramento. El mismo Escoto, pues eso lo tiene, ¿por qué no? Juan de Ávila, lo digo rápidamente, bueno, pues tiene una visión más patrística que medieval. Por lo tanto, su idea de sacerdocio está mucho más fundada en la vida apostólica, en la tradición de los padres, en el hombre en estado de santidad, más que en ese poder sacro, aunque eso también juega en él, por supuesto. No sabemos cómo opinaba del episcopado. Es verdad que, por lo menos en los memoriales, le da tal importancia a su reforma que ciertamente para él no podía ser solo un asunto de gobierno. Era el pastor. Y su amistad con don Pedro Guerrero, el gran defensor en Trento de un episcopado netamente apostólico, nos hace sospechar que si no utilizaba la palabra ni estaba en esa teorización, por lo menos el contenido seguramente se asomaba.
Juan de Ávila no es fundador, y esto es importante, sin quitar ningún mérito a los fundadores que nos hicieron un enorme servicio. Pero él no es fundador. Él no exige obediencia a su doctrina, permanencia en su escuela, pero, y esto sí es curioso, admirable, ¿no? En el fondo exige la vida apostólica, es decir, el contenido de lo que los fundadores de los clérigos regulares van a pedir como voto a sus miembros. La castidad, la pobreza, la obediencia, la disponibilidad total, la vida apostólica. No lo exige desde el voto, desde la formalización, pero lo exige, como ahora veremos, desde el centro de su teología, por decir teología, de su vida, que es el sacerdocio de Cristo. Por eso, la obra de Juan de Ávila, pues de alguna manera, aunque está en el fondo e influye mucho, pervive, perdura, emerge de cuando en cuando, sin embargo, aparentemente, institucionalmente, se va a disolver. Y esto lo corrobora el hecho de que él no solo no tiene dificultades, sino que aconseja a sus mejores discípulos el paso a la compañía de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que para él el presbiterado es algo tan hondo y tan grande que toda diferenciación posterior es secundaria y relativa, aunque sea muy importante, pero secundaria y relativa. Es de la sacramentalidad, como nos ha explicado muy bien don Juan, de donde se deriva todo. Bien, pues partiendo de ahí, no hay más remedio que ir un poquito atrás y hablar un tantico de esa sacramentalidad, muy poco, esto va a ir rápido. El sacramento del orden, en sus dos modalidades sacerdotales, episcopado y presbiterado, configura la persona con el sacerdocio de Jesucristo. No es simplemente un encargo pastoral, no es simplemente una tarea o función, mucho menos una delegación eclesiástica. Hay que hablar de unción, en sentido estricto. El Espíritu Santo en el sacramento unge, marca, configura la raíz de la persona y su relación más profunda. Y ya sabéis que en cada persona la relación honda es el foco de su personalidad. El llamado carácter indeleble lo es justamente porque la persona queda afectada, afecto, afección, en su configuración más íntima, no por una elección u opción propia, cuanto por esa acción divina. Es una recepción, llamada unción. Queda configurada como entrañada en Cristo, sacerdote y ungido. Dos palabras solamente, pero a mi juicio cada vez me parecen más importantes. La carta a los Hebreos, aunque sea la única que atribuye el nombre, el término sacerdote a Jesucristo, y aunque el Nuevo Testamento no lo atribuya, hay que tener mucho cuidado de no sacar conclusiones erradas. Lo importante no es el término, es el contenido. Y el contenido es, por ejemplo, netamente paulino. La carta a los Hebreos es un documento cumbre en la cristología del Nuevo Testamento, porque une toda la cristología juánica del Hijo con la cristología apostólica en un término que va mucho más allá. Cristo es el buen pastor, cabeza y pastor, dirá el concilio. Y esa es la categoría más bonita, más hermosa, pero ojo, aunque existencialmente es lo mismo, a la hora de discernir, mentalmente el sacerdocio da al pastoreo una característica especial. Sacerdocio va unido a sacrificio, y sacrificio quiere decir exceso no pedido razonablemente. Sacerdocio quiere decir demasía. Sacerdocio quiere decir entrega absoluta. Por tanto, si pastoreo perdiera
esa dimensión sacerdotal, el pastoreo no sería lo que aplicamos a Cristo Jesús, sería otro pastoreo. Cuando se escribe más o menos la carta a los hebreos, en esos últimos decenios del siglo I, el cristianismo está en un peligro inminente de desaparición, hablando humanamente. En primer lugar, ha fallado la promesa de Jesucristo. Había dicho, no pasará esta generación sin que yo venga. No vino. Lees la carta de Pedro, hay muchos que toman a broma y se ríen de nosotros, que no ha venido. Apostasía masiva. Han desaparecido los grandes testigos. El cristianismo no es doctrina, es testimonio. Ahora los que vienen son testigos de los testigos. Eso es otro bache. En tercer lugar, han expulsado a los cristianos del judaísmo, de sus familias. Hoy no nos hacemos una idea de lo que aquello fue, de su identidad. El judaísmo era religión lícita en el Imperio Romano, tenían carné de identidad. El cristiano se queda sin identificación, es un ilegal. Y en último lugar, Domiciano, ya a finales de siglo, primera persecución sistemática y además dirigida contra judaísmo y cristianismo. En ese momento hay que lanzar un mensaje, y no es el único la carta a los hebreos. Son todos los escritos neotestamentarios de la segunda generación. Pero la carta a los hebreos es algo que desborda. Y el mensaje, a mi juicio, el mensaje práctico, digamos, es muy claro. Cristo no nos salvó, nos salva gracias al acto salvador de la entrega en la cruz, pero nos sigue salvando porque eso se ha traducido en un sacerdocio celeste de intervención junto al Padre. Por tanto, no es una cristología reducida al acontecimiento histórico, sino una cristología del acontecimiento histórico abierto no solo a la eternidad, sino a toda la historia hasta que Él vuelva. Por eso, el término sacerdote, con todo el peligro que tiene, que lo tiene y muy grande, es imprescindible para nosotros. Y en el momento en que se elimina, presbiterado y episcopado, es decir, el sacramento del orden en su dimensión sacerdotal, acaba perdiendo su característica esencial y acaba convirtiéndose en oficio y solo oficio. Noble, estupendo, gratificante, todo lo que queráis, pero eso no es. Y eso hoy no solo está en grupúsculos, no, en el inconsciente colectivo nuestro no está tan lejos. Por tanto, es algo que hay que recuperar. San Juan de Ávila, como todos estos santos que viven el sacerdocio plenamente, lo que viven es una unión íntima, cordial, afectiva, sacramental, vital, con Cristo Jesús sacerdote. Donde tú vayas voy yo, aunque me tengan que atar y arrastrar, pero me dejaré atar. Cuando seas anciano, irás a la cruz. Y sin ese elemento, a mí me parece que es imposible comprender lo que es el presbítero, no digamos el obispo, y la copresbiteralidad. ¿Por qué? Bueno, por una razón. Ahora después, si queréis, si da tiempo, lo amplío un poquito. Cuando olvidamos, y digo olvidamos en la práctica, no en la teoría, en el día a día, que el único sacerdote y pastor es Jesucristo, y que los demás somos ministros sacerdotales, no meros ministros, no, ministros sacerdotales, o sacerdotes ministeriales, no meros sacerdotes, sacerdotes ministeriales. Cuando olvidamos eso, ¿qué consecuencia hay? Que nos apropiamos del sacerdocio de Cristo, que queriendo o sin querer queremos convertirnos no en alter Christus en el sentido bueno del término, sino en un sentido muy malo, en una especie de clonación de Jesucristo, de suplencia de Jesucristo.
Yo soy sacerdote. Y esa apropiación lleva a la soberbia más grande. A largo plazo, mucho peor, perdonad la comparación, pero mucho peor a largo plazo que la pederastia. Porque la pederastia es una locura, un crimen, un desequilibrio hondísimo, algo que hace un daño horrible a la Iglesia, pero no es una eliminación de Cristo sacerdote. Es una corrupción, pero no una eliminación. Y esa eliminación tiene luego consecuencias en el modo de vivir. En el modo de vivir, en vez de bajar, subir. En vez de vivir en el rincón y en el anonimato, querer aparecer en gloria. Yo me glorío en mi debilidad, dice Pablo, el gran apóstol. Bueno, pues, ¿por qué se gloría en su debilidad? Porque solo Jesucristo es el Salvador y solo Jesucristo es el sacerdote. Y de ahí un sacerdocio vivido con mucha humildad, pero al mismo tiempo muy centrado en su radicalidad. Un sacerdocio que aunque no tenga votos, pues, hombre, cuando un sacerdote dice, hombre, yo es que no estoy obligado por voto a la pobreza, uno dice, ni falta que hace. Es decir, ¿está obligado un marido a dormir en su casa y a vivir en su casa? Es que tiene que hacer voto de eso. Esposa, voy a hacer voto de ahora en adelante. Eso quiere decir que no hay matrimonio. Mira, lo más grande que hay en nuestra vida, incluso humana no cristiana, lo más hermoso es la compañía. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los educadores saben hasta qué punto los jovencitos y los adolescentes, su futuro en gran medida depende de un acto de libertad que se hace en esa edad, los amigos que eliges. Bueno, pues la compañía implica seguimiento, imitación, estar a gusto con, sin darle la vuelta. Por eso, como os decía, San Juan de Ávila, en lo que yo he podido percibir, pues no institucionaliza un grupo, no tiene un carisma de fundador, es verdad. Pero mi idea es esta. Ha salido antes, pero es que lo he dicho muchas veces, ¿no? Si San Juan de Ávila hubiera vivido en tiempos de Gregorio VII u hoy, le habrían dicho lo que le dijeron a Gregorio VII y lo que don Juan oyó a un amigo. Usted quiere convertir a los curas en religiosos. Le habrían dicho eso. Claro, pero ¿eso qué supone? Un desconocimiento total de lo que es el ministerio sacerdotal. Y es verdad que la vida no es teología, la teología es un cachito nada más. Y ojalá que esté traspasada por la verdad, porque tiene influjo. Pero es verdad que las ideas también juegan en la vida. Y que las ideas son, pues, un poquito el mapa que uno coge antes de salir en una excursión. Luego, el terreno no equivale totalmente al mapa. El mapa es una orientación nada más. Pero sin mapa. Somos copresbíteros, es decir, nuestra presbiterialidad, nuestro sacramento, es co-sacramento porque no somos el único, porque estamos radicados en el único, y porque el que es ordenado presbítero es ordenado con la misma unción espiritual con que yo soy ordenado. Entonces, quien eche la copresbiteralidad, el presbiterio, la colegialidad episcopal al ámbito de esa llamada espiritualidad, que no es la espiritualidad verdadera, quien lo eche ahí no conoce el sacramento del orden. Y nuestros textos actuales, escolares, esto no lo han introducido. A mi juicio, en lo que yo conozco, que no conozco todo, están más cerca de la teología medieval matizada y un poquito abierta a la Iglesia que de un verdadero sacramento colegial o, traducido, fraternidad sacramental. Claro, ese déficit de entrada es muy importante,
porque eso está influyendo en nuestra forma de ser desde el mismo seminario. Y luego corrige tú una vida que se ha acostumbrado, pues no solo a ir por libre, sino a hacer de su capa un sayo. No, si yo no peco, no pecas. Pero eso no es. Bien, pues esta relacionalidad es lo que llamamos, cuando aparece al exterior y se institucionaliza, el presbiterio. Sobre el presbiterio, 2 o 3 apuntes nada más. Pero, por ejemplo, lo que no es. El presbiterio no es una superestructura a la que el presbítero entra al ser ordenado. Es decir, no es una superestructura jurídica. No, para evitar el clérigo vago medieval hay que atarle y que esté bien atado y que cuando se vaya a otro sitio cuente con este obispo y con él. No, no es eso. Eso es una dimensión jurídica que tiene el presbiterio. El presbiterio no es una superestructura pastoral. Hombre, para que no haya 20 líneas, para que estemos de acuerdo, que haya reuniones, que tengamos una directriz común, que hablemos, no es eso. El presbiterio no es tampoco una superestructura moral, una especie de mutua de seguros. Hombre, nos necesitamos, sobre todo si caemos enfermos o somos ancianos, pues que haya una casa sacerdotal, que haya una cierta atención. Todo eso son funciones del presbiterio, aspectos del presbiterio, pero eso no es el presbiterio. El presbiterio es la relacionalidad sacramental que el presbítero recibe nada más ordenado, nada más ordenado. Recordemos que este término, el término que usa Pastores Dabobobis, el término misterio, es un término que además dice en su verdad plena. Es decir, son términos con una tradición teológica y magisterial enorme. El vere, misterio, el bautismo es un misterio. Es decir, es una aplicación que nos tiene que hacer pensar. Pero además, acordaos que esta exhortación es el reflejo, la escritura, de un sínodo que se dedicó a la formación sacerdotal. Y uno dice, hombre, pues para hablar de la formación sacerdotal tampoco hace falta. Pues es la síntesis receptiva de Presbyterorum Ordinis más completa después. Teología del sacerdocio, con detalle, espiritualidad, forma de vida. Y uno dice, claro, es que el concepto de formación ha cambiado totalmente. Porque el concepto de sacerdocio, no digo que ha cambiado totalmente, pero se ha abierto mucho. Porque si es una configuración con el sacerdote eterno, con Cristo Jesús, nuestro ministerio sacerdotal nace sacramentalmente, pero se tiene que realizar en la caridad pastoral de cada día y tiene que crecer. ¿Y cómo tiene que crecer? A eso le llamamos formación, pero no solo intelectual. Tiene que crecer conforme crece la vida. Y ahí tenéis el capítulo dedicado a la formación, el capítulo 6, el lema es: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti. Reavivar el carisma. Es un carisma vivo, creciente o decreciente. Es un carisma inestable en ese sentido de las cosas que están en movimiento. Dentro de ese capítulo, el apartado significado profundo de la formación permanente más o menos empieza con estas frases. Dentro de la comunión eclesial, el sacerdote está llamado de modo particular, ha hablado de la relación con laicos, mediante la formación permanente, a crecer en y con el propio presbiterio unido al obispo. Es decir, ¿hay crecimiento al margen del presbiterio en sentido sacerdotal estricto? Para Dios todo es posible. Los caminos de Dios son infinitos y hay errores en los que luego Dios suple. ¿Pero es lo normal? Pues no es lo normal.
Ese es el significado profundo de la formación permanente. Es esa configuración mutua, es ese hogar vocacional, donde la vocación va penetrando en la totalidad de la vida, en el diálogo, en el encuentro, en el afecto, en la convivencia, en la ayuda mutua y en la acción pastoral de todos. En realidad, eso que llamábamos el hogar vocacional del sacerdote no es una institución creada artificialmente o por un carisma. Nosotros somos de alguna manera, en algún aspecto, el Abraham beduino nómada. Nuestro hogar es la compañía de Jesús, sacerdote, y la compañía de los hermanos que han sido ungidos con esa unción. De tal manera que cuando nos hurtamos, cuando nos alejamos, cuando nos vamos de esa compañía, nuestro sacerdocio queda disminuido. El peligro de apropiárnoslo crece mucho. No solamente el peligro de pecar, de corrompernos, por supuesto, el peligro de apropiarnos del sacerdocio. Y es una cosa que cada día me da más miedo. Porque eso no es regresar al Antiguo Testamento, eso es regresar al Antiquísimo Testamento, antes del Antiguo Testamento. Cuando el sacerdocio se convierte en poder, en prestancia, en gloria, en dinero, ahí ha pasado algo muy malo. Ahí hemos roto con el sacerdote. ¿Qué queda de mi sacerdocio? Su fidelidad, que no me quita la unción, pero nada más. Es una unción sin carne, sin contenido humano. Por tanto, dentro de la comunión eclesial, el sacerdote está llamado de modo particular, mediante su formación permanente, a crecer en y con el propio presbiterio unido al obispo. Abraham, el beduino nómada. La tragedia de Abraham es que el sobrino se le fue y se rompió el rebaño. Y Abraham se quedó solo y el sobrino acabó en Sodoma. Acabar con la unidad presbiteral es muy peligroso. Para todos. Para todos. En los libros os acordáis de lo que era la ordenación absoluta, o llamaban la ordenación absoluta, ¿no? Tanto se discutió en una época, bueno, pero el obispo, el presbítero es ordenado para esta comunidad y fuera de esa comunidad no lo es, o es ordenado para toda la Iglesia. Por supuesto, para toda la Iglesia, porque no se trata de una función aquí, es una representación de Cristo Jesús. Pero podríamos hablar analógicamente de otro tipo de ordenación absoluta. Sí, sería cuando el sacramento se individualiza no de modo correcto, relacional, sino de modo absoluto. Cuando conjugo el verbo ser, yo soy, con la densidad de Dios aplicándolo a mi sacerdocio, claro, a partir de ahí no es extraño que el sacerdocio entre en el cursus honorum del Imperio Romano y que a esas modalidades sacramentales del único sacramento se les acabe llamando grados, gradas. No habría que cambiar hasta el lenguaje quizá, bien, el tiempo dirá. Pero aquí hay algo que es muy sustantivo. Bien, hay que correr un poquito. No voy a entrar en rasgos de la espiritualidad sacerdotal porque van a quedar muy bien explicados, mejor de lo que yo lo haría y por lo tanto no. Tampoco voy a entrar en algo muy importante que es la relación presbiterio con iglesia particular, porque hay una ponencia o una intervención que se dedica también a eso. Voy a hacer un apunte nada más de 3 elementos que a mí me parece que la copresbiteralidad abre y que hay que andar luego en el camino concreto de la vida del sacerdote. 3. Primero,
Si se trata de vinculación por medio de la unción con Cristo Jesús, el sacerdocio ministerial representa a Jesús representando a todo el presbiterio. Donde hay un presbítero está todo el presbiterio. Y si está todo el presbiterio, está la Iglesia. ¿Cómo un presbítero puede decir o puede pensar, no, si yo amo a la Iglesia, pero no a toda la Iglesia, yo a ese sector no? Imposible, ¿no? Es un contrasentido. De aquí la mística de la representación, tan metida en la antropología bíblica. El hombre representativo, el Adán, el nuevo Adán, el presbítero. El presbítero, como hombre representativo, ungido, es hombre público de la historia de la salvación. Como Jesús, hasta el Jordán, ciudadano privado de una aldea desconocida que no aparece ni en los libros intertestamentarios. Nazaret, que hasta dudaban si había existido hace 80 o 90 años. Y ahora deja Nazaret, deja la carpintería, deja la madre y va al camino. Hombre público y por lo tanto publicado. Como Pablo se autodenomina en 2 Corintios, embajador de Jesucristo. El presbiterio es la anunciatura de Jesucristo ante la comunidad cristiana y ante el mundo. Y ahí, bueno, pues perdonad la imaginación, pero a veces la imaginación también sugiere, ¿no? Si conocéis algún nuncio, si tenéis, bueno, pues algún contacto, gente que conocéis, digo nuncio eclesiástico o embajador civil, veréis que aparentan ser grises, procuran opinar lo menos posible, no les sacas nada ni aunque les tires de la lengua. Vas a una reunión, una embajada, y el embajador parece un poco tonto. No es brillante, no es, es que es su función. Es que él cuando habla en nombre de, y mientras tanto, punto en boca. Es un hombre público. Y en este sentido, la copresbiteralidad, ese hogar en el camino, nos obliga incluso a entregar al sacerdocio de Cristo nuestra privacidad. Cuidado, no es que no tengamos un poquito de vida privada, ¿cómo no? Tendremos que descansar, tendremos que tener un lugar donde nos molesten un poquito menos, de acuerdo. Pero hasta esa privacidad tiene que ser sacerdotal. Hasta esa privacidad. No tenemos derecho a cumplir una serie de funciones, coger nuestra cureidad, colgarla en el perchero y decir, soy ciudadano privado como cualquier otro. No, es que yo represento por unción a Cristo sacerdote y a mis hermanos en ese sacerdocio. Hasta cuando estoy de vacaciones. Además es muy difícil estar de vacaciones anónimamente. Os ha pasado más de una vez estar en el mar medio nadando, todo a gusto, y una voz estridente de señora que os llama Don Juan, y tú te metes dentro del agua, te intentas ocultar. No, es que hemos nacido para eso. De alguna manera somos el muñeco de feria al que todo el mundo tira la pelota y le dan puntos según dé o no dé. Estamos en exposición solemne permanente, porque somos sacerdotes, ministros en Cristo Jesús, y estamos vinculados íntimamente, sacramentalmente con nuestros hermanos. Aligero. Segundo punto. El presbítero se entrega a la comunidad que le encomienda el obispo al 100%. Al 100%. Le guste más o le guste menos. He contado en muchas ocasiones una experiencia de aquí, de Córdoba. En una reunión hace años, no estaréis aquí ninguno quizá, con curas jóvenes, en que en una tertulia con don Gaspar empezaron a revisar, era gente casi recién ordenada, y empezaron a hablar de sus pueblos y no oí ni una sola crítica de los pueblos. Todos los pueblos eran buenos. Para mí fue algo precioso y lo he repetido por ahí 20 veces. En Córdoba una vez, con curas jóvenes oí. Uno se entrega a su misión, es la caridad pastoral, totalmente, pero,
no se identifica absolutamente con esa misión, no reduce su sacerdocio a los límites de esa misión. No eres párroco, eres copresbítero. Y esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, una muy sencilla. Así como el religioso opta, elige una congregación por la gracia de Dios, y esa congregación tiene una especialidad, el presbítero en principio se entrega a la Iglesia, y es el ejercicio de la caridad pastoral el que poco a poco le va especializando. No, mire, es que caí en una parroquia de obreros y claro, pues yo tenía que estar en contacto con ellos y tenía que hablar su lenguaje Es que caí en un hospital y claro, hoy pues la pastoral sanitaria para mí es única. Claro, es que te has hecho ahí, porque te has entregado. Pero tu sacerdocio no se identifica con eso. Es universal, es católico. Es católico. Y por eso eres copresbítero. Y por eso solo eres presbítero cuando admites, agradeces y favoreces la acción de los otros presbíteros. Porque en ese caso eres presbítero completo. Cuando un día lleguemos al Señor y le digamos, mira Señor, es que yo solo supe hacer esto. Pero Él dirá, no, pero mira, tú fuiste amigo de fulano que hizo esto y le facilitaste esa tarea. Y tú apoyaste a Mengano en tal otra tarea. Eso lo has hecho tú también, porque eres copresbítero. Esa mirada amplia, ese amor a la diócesis, ese amor a la Iglesia universal, es esencial. Puedo servir de conciliario en un movimiento, pero yo no puedo ser un militante de un movimiento. Lo siento. Eso es una deformación del presbiterado, y no digamos del episcopado. Yo puedo ser, como obispo, procedente de una matriz carismática, pues claro que sí, y ojalá que haya muchos. Pero como obispo y mientras ejerzo de obispo, soy del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. Y todo lo que pueda parcializar a ese pueblo de Dios, pues tengo que tener mucho cuidado. Gentil con el gentil, judío con el judío. Mira, si un día no ocurrirá porque ahí hay un carisma y el carisma tiene importancia, pero en teoría, si un día los franciscanos no tuvieran presbíteros, los podríamos y los deberíamos asistir haciéndonos franciscanos con los franciscanos. ¿Cómo puede ser uno capellán en una congregación sin amar a esa congregación, sin conocer su historia, sin visitar a las provinciales, sin admirar su trabajo, sin captar su espiritualidad y vivirla? ¿Cómo se puede ser? No es que yo vengo a decir misa y me voy. No se entiende, ¿no? Y tercero, y acabo. No quiero meterme en el tema de Francisco Javier Díaz Lorite. Perdona, sí, pero una pequeña introducción nada más, porque es que se deriva directamente. Entonces, mirad, convenceos cada día más que la economía toca el cuerpo y el alma, porque el Verbo se hizo carne. Hoy es el día de los santos arcángeles. Qué bonito, ¿verdad? Pero los santos arcángeles los hizo Dios servidores del ser carnal. Y el Verbo no se encarnó en un arcángel, se encarnó en una muchacha, en una carne humana. Y esa carne humana vive de la economía. Tiene que comer todos los días. La fe que no rompe el bolsillo no es fe, es sucedáneo de fe. Y si esto se puede decir de todo cristiano, ¿qué tendremos que decir del sacerdote? Y ahí, por favor, que no haya justificaciones, porque son hipócritas. Es que no soy religioso. Eres más que religioso en ese sentido. Eres Pedro, eres Pablo, eres Santiago. No. Hay que cambiar de mentalidad. No somos asalariados. Y por tanto, él nos va a informar muy bien de todo esto, pero como principio nada más. El mantenimiento del clero no puede partir de escalafones, importancias de tareas y preparaciones.
Nos sostienen porque somos presbíteros, no porque damos clases o porque... Y mientras no se llegue a eso, hay un fallo en la copresbiteralidad muy grande. Hace unos días hemos meditado la parábola de los viñadores que viene ahora a pelo. Aquí ya habréis acabado la vendimia porque hace calor. En mi zona todavía queda un poquito de vendimia. Y los que habéis estado en la vendimia, al que no la haya hecho y sea seminarista, se la aconsejo, porque se aprende mucho. Con permiso del rector, he hablado en vano, cuidado. Pues es que es muy bonito. Cuando uno conoce la vendimia de verdad y tiene corazón, ¿cómo habrían reaccionado los primeros ante los últimos? Los primeros salen de madrugada, de noche, en el remolque, cuando llueve van ahí como pueden, llegan entre dos luces, empiezan, cuando llega la noche no hay riñones, hay otra cosa. Han trabajado mucho. Los últimos que contrata el dueño es cuando ya están cargando los remolques, subir los capachos y punto, ¿no? Y uno dice, claro, llevaban razón. No, tendría que haber sido al revés. Los primeros haber dicho, no, señor, no nos puedes dar a nosotros lo mismo que a ellos, porque nosotros hemos trabajado contigo todo el día. Contigo. Hemos hecho la profesión más hermosa del mundo. Cuando pasan los años, dices, ¿cuánto he aprendido? ¿Cuánto he aprendido? Y si queréis ya en ejemplos de la vendimia, qué almuerzo, gachas, migas, hemos cantado, hemos criticado al cura del pueblo, hemos contado dimes y diretes, nos hemos enterado de los últimos alcahueteos del pueblo, y estos pobrecicos en la plaza, enfadados, tristes, sin comer, sin saber si iban a llevar algo a sus hijos. Hombre, dales una gratificación extra. Pero eso, fuera de esta óstica, nanay. Y sin embargo, esta es la óstica del Evangelio. Esta es. Que no somos asalariados, que somos copresbíteros, que no ganamos por méritos ni por trienios ni por tareas, que no acumulamos el sueldo de una tarea a otra tarea. Un hombre que no se confesaba cristiano, pero que era un hombre muy culto, don Gregorio Marañón, en la carta a un médico que perdió la vocación, le dice, y yo creo que nos lo podemos aplicar, no tiene vocación quien cumple sus obligaciones, sino quien se inventa obligaciones para darse el gusto de cumplirlas. Quien no haya sentido eso, todavía no es cura. Todavía no es cura. Por tanto, pues acabo aquí. La realidad del presbiterio no es una institución, es la copresbiteralidad. Vuestra riqueza es vuestra compañía. O crecéis con vuestros colegas, o decrecéis y llegaréis vacíos al final. Así que ahí tenemos un camino hermoso. Aquí no cabe la envidia. Ojalá que mi compañero sea más brillante que yo. Ojalá que vayan a él más a dirección espiritual que a mí. Ojalá que le inviten a predicar más que a mí, porque en él reside también mi gloria. Es verdad que eso exige ascesis, que eso exige penitencia, esfuerzo, pero es bonito. Así que, queridos amigos, que San Juan de Ávila nos inspire y nos ayude a caminar juntos con él hacia donde tenemos que caminar, hacia él.